Muchas familias latinas que están enfrentando problemas de acoso, otros problemas con sus hijos. ¿Por qué no nos cuenta un poco esta iniciativa en las Naciones Unidas? Sí, pues justo como se dice, Justicia para Mujeres Migrantes es una organización que enfoque en los derechos de las mujeres migrantes, específicamente en contra de este problema de acoso sexual en el lugar de trabajo. Y la razón que estamos aquí en las Naciones Unidas es porque ya estamos por celebrar lo que es el quinto aniversario de lo que es el convenio 190. Y el convenio 190 es el convenio que adoptaron en la Organización Internacional del Trabajo o de la Labor, lo que dicen. Y esa es la primera vez que en el mundo los diferentes países dijeron que, sabes que hay que ver un estándar para que no haya este problema de acoso y violencia sexual en el trabajo, pero no solamente en el mero lugar, sino en lo que es el mundo. Entonces, si alguien sufre de violencia sexual o otros tipos de violencia en camino a su trabajo o durante el reclutamiento o lo que sea, que eso también debe estar protegido. Estamos aquí porque queremos asegurar que estamos teniendo una conversación global. No solamente es una conversación de los Estados Unidos, no solamente es una conversación de otros países, sino nosotros como un país tenemos que ser parte de esta conversación, tenemos que actuar como un mundo para enfrentar este problema y pues pensamos que esta es una buena oportunidad de unirnos. Hay mucha gente que podría desconocer la iniciativa 190, esta convención. Si nos puede resumir como en 3 puntos, como los 3 puntos más importantes de la convención. Sí, pues hay muchos puntos importantes de este convenio. Primero, que hay protecciones específicas para personas migrantes. Es importantísimo. Segundo, que reconoce diferentes tipos de trabajo. Entonces, no importa si está trabajando por una compañía, si uno está limpiando casas o si está trabajando en una finca chiquita o por su propia cuenta, tiene protecciones en contra del acoso y violencia en el lugar de trabajo y también no solamente tiene que ser el empleador ni la contratista, que es la persona que está haciendo la violencia, cualquier persona que tiene que ver con el lugar de trabajo, si esa persona causa el daño, una persona tiene derechos. Ahora, esta parte es importante porque ¿quién tendría que estar como implementando o dando seguimiento a estos procesos? Digamos, un poco de vigilancia para que las mujeres no sufran, sobre todo las migrantes, no sufran este tipo de acoso u otro tipo de discriminación o agresiones. Primero, es importante decir que los Estados Unidos no han ratificado el convenio, pero no importa, en el sentido de que podemos implementar lo que son los valores de este convenio porque tenemos derechos en los Estados Unidos en contra de discriminación en el trabajo, contra de acoso, etc. Entonces, para contestar su pregunta, ya que adoptaron este convenio, los diferentes países son las personas que son los encargados de implementarlo. Pero igual compañías tienen que implementarlo y también los trabajadores necesitan entender sus derechos para poder enforzarlos. Ahora, cuando estamos hablando de que Estados Unidos no ha ratificado el convenio, ¿esto qué significa, por ejemplo, para las mujeres migrantes en Estados Unidos? Pues
El convenio es para todos los que trabajan, no solamente trabajadores migrantes. Es importante que haya un parte que tiene que ver con migrantes de nuestra perspectiva, pero aún que los Estados Unidos no ha ratificado este convenio, sí tenemos derechos en los Estados Unidos en contra de acoso sexual. Hay una ley que se llama Título 7, que es ley federal en contra de discriminación, que incluye el acoso sexual. Y bajo esa ley, una persona que trabaja en un lugar de trabajo que tiene 15 o más trabajadores está protegido en contra de esta discriminación, incluyendo el acoso. Pero igual hay estados que tienen diferentes protecciones estatales en contra de discriminación. Y por ejemplo, si alguien está trabajando en un lugar que tiene menos de 15 trabajadores, no quiere decir que esa persona no tiene derechos. Puede ser que bajo la ley estatal están protegidos o hasta que hay una ley local que también los protege. Esperamos que lleguemos como un país para ratificar esto, pero sin ratificación podemos seguir educando personas acerca de los derechos que existen bajo Título 7, leyes que existen a nivel estatal y también local, y asegurar que personas conocen cuáles son las agencias que les pueden proteger, qué es el proceso para poder traer una queja. Y también es importante que personas dan cuenta que hay organizaciones como Justicia para Mujeres Migrantes y otras que quieren apoyarlas si tienen este problema. ¿Por qué este evento es tan importante para las mujeres migrantes? O sea, ¿qué es lo que aquí se aborda que es indispensable que ellas conozcan? Ok, porque yo formalmente era migrante, mujer migrante, trabajaba en la labor y yo estoy familiarizada con todas las violaciones que se hicieron y se continúan haciendo. Es muy importante venir a saber, tener conocimiento de lo que tienen, de los derechos que tenemos, para pasar la voz para que otras mujeres puedan defenderse y sepan cómo defenderse y no tomar ninguna de estos abusos y acosos. No tomarlos como algo de normalidad, porque a veces las mujeres piensan que es normal que ese abuso. Exactamente, y especialmente si son mujeres que no tienen documentos, tienen miedo y ellas creen que todo lo que pasa me tengo que callar, es normal, no tengo el derecho de decir lo que está pasando, no me puedo defender, pero no, esto es importante para mí porque yo les voy a hacer saber, tienes derecho y se puede denunciar y para eso estamos aquí. Ahora, el trabajo que usted realiza es muy de campo también, o sea, es decir, se trabaja con organizaciones locales. Ahorita yo trabajo con el sistema escolar de la ciudad de Fremont, trabajo con familias de habla hispana que están en el sistema del trabajo, de la labor, que vienen de México, que no tienen mucho conocimiento tocante a sus derechos. Esto me ayuda a mí bastante para comunicarles toda esta información. ¿Y qué casos le han destacado a usted en este momento que le parecen preocupantes que sigan ocurriendo justo ahora? Teníamos, sin mencionar ningún nombre, claro, una criaturita de 5 años que venía con su padre cruzando por el desierto. En la frontera, ¿verdad? Los separaron y la niña estaba pasando un tremendo tiempo con miedo porque les tenía miedo a las personas que la tenían separada de su papá. Eso es una de las cosas porque tenemos mucha gente que viene de otros países, ¿verdad? Y me platican sus historias. Es muy importante para mí tener el conocimiento de saber cómo darles consejos. Y también niños que vienen todavía, son estudiantes de edad estudiantil de 14, 15 años, lo mismo, cruzan la frontera y no saben de sus derechos y pasan por ese temor de que los pueden agarrar y lo que les puede pasar, porque no solamente las mujeres pasan por eso, también los niños corren el peligro de que sean acosados y sexualmente, ¿verdad?, acosados y molestados. Volvamos a esta parte de que las mujeres podrían tomar, y bueno, como dice usted, los niños como algo natural, de que no se sienten indefensos. ¿Cuáles serían como algunos consejos como básicos que la gente podría tomar en consideración para poder como enfrentar problemáticas de este tipo?
obtener la información tocante a la ley esa de C190, muy importante, de que sepan, tienen derechos, básicamente tienes derecho, no te tienes que dejar de que te estén acosando, no importa si tienes o no tienes documentos, tienes ese derecho y no te dejes que te estén acosando. Eso es lo más básico, hay derechos, defiéndete. O sea, tienen que confiar también en las autoridades. Exacto. Denúnciale a la autoridad, tenle confianza, no te sientas atemorizado. Y también que hay organizaciones que las pueden orientar si creen que la autoridad no les está ayudando. Exacto. Y eso es una de las cosas que me gusta a mí hacer, buscar recursos, lo cual hay recursos alrededor de ahí de donde vivimos, ¿verdad? Y se les busca esa información y buscar los recursos, tal vez llevarlos a esas oficinas donde ellos tienen el temor de no arrimarse por la razón de que no tienen, ¿verdad?, sus documentos.